Chicos, chicas, bienvenidos a Farming Simulator 20. Hoy, después de muchísimos milenios, hemos vuelto a abrir el videojuego favorito del canal, chicos. Pero esta vez, pues, no es exactamente para jugar y para hacer un gameplay, sino más bien, pues, es para, hablar de un tema del juego, chicos. ¿Qué ha pasado con este juegazo? ¿Qué es de Giant Software? ¿Dónde está? ¿Por qué no aparece? ¿Qué ha pasado con el juego? ¿Fue abandonado? ¿Viene un nuevo juego? Eder, ¿por qué no subes gameplay del juego? Eder, ¿por qué no subes mods? Muchísimas cosas en el día de hoy vamos a estar tratando. No puede ser. Ah, vale, sí, cierto, aquí siempre aparecía. Todos estos temas los vamos a estar tratando hoy, chicos, ¿vale? ¿Por qué hago este video? Pues simple y sencillamente es porque muchísimos de ustedes ya me han estado preguntando del videojuego. ¿Qué ha pasado, Eder? ¿Por qué ya no subes? ¿Cuándo vuelves a subir un nuevo gameplay? Por favor, Eder, sube un nuevo gameplay. Y bien, pues hoy, mientras jugamos un rato, por supuesto que voy a estar hablando todo lo que les he mencionado antes. Primero que nada, chicos, el videojuego, ¿es gratis o es de paga? Para el que no lo sepa, es gratis. Perdón, es de paga. Es de paga, chicos. Y al ser de paga, pues sí que tiene mucho contenido. Si tú eres un jugador nuevo, créeme que te lo vas a gozar, te lo vas a disfrutar enteramente. Va a valer cada mínimo centavo que tengas para invertirle al juego, ¿vale? Pero si tú eres un jugador ya viejo del juego, pues déjame decirte que pues simplemente ya te debes estar lamentando de haberlo comprado. ¿Por qué? Porque el videojuego ya no está recibiendo contenido, ¿vale? Sin embargo, pues yo, para consuelo de todos, debo decirles que todo aquel que lo jugó, que lo compró cuando salió y todo eso y lo disfrutó, pues déjeme decirle que tuvo una buena infancia y, sinceramente, no malbarató su dinero. Creo que valió cada centavo, cada milésima de centavo que hayas invertido, como ya te he dicho. Pero bueno, sí que es cierto que ya a todos los nuevos jugadores pues nos está haciendo falta un nuevo contenido, nos está haciendo falta una nueva actualización con nuevos DLCs, nos está haciendo falta muchas cosas que nos quedamos esperando. Por ejemplo, multijugador, por ejemplo, mapas nuevos, por ejemplo, poder tener más empleados, por ejemplo, poder tener la opción de poner mods de manera oficial, por ejemplo, también poder poner o comprar sitios como garajes, como equipos que son fuera de la tienda. No sé si me explico, por ejemplo, un barril de semillas o cosas así, ¿no? Y bien, pues todo esto, chicos, es muy lamentable que no haya llegado nunca. Hoy en pleno enero de 2023 el videojuego no da ninguna señal de vida ni nada, ¿vale? Entonces es por eso que ya yo no subo contenido del juego. Sé que muchos quieren nuevo gameplay de Farming Simulator 20. Sé que muchos me piden y todos los días recibo comentarios que vuelva a subir Farming Simulator 20. Y con toda razón, si es que fue la serie más grande del canal, fue el video o el juego que más vistas le dio a este canal y que más promoción le dio a este canal. Prácticamente el canal, el cuerpo del canal de Eder Player es un 80% farming. Este videojuego tiene 150 videos, si no mal recuerdo, en este canal, chicos. Le he dado 150 videos a un solo juego, chicos. Eso es muchísimo. Para un canal pequeño creo que es muchísimo, ¿no? Entonces, en dichos videos tú vas a encontrar gameplays, tutoriales, consejos, guías, hacks. No, hacks no, o sea, trucos, ¿ok? Trucos para el juego. Entonces, todos estos videos te van a servir si es que tú estás empezando o si es que eres un jugador que empezó mal y quiere empezar de nuevo, pero que le vaya mejor. Pues déjame decirte que en estos 150 videos que yo tengo de este juego, vas a encontrar la solución a tu problema y vas a encontrar la mejor alternativa para jugar y disfrutarlo al máximo. Esa es la razón por la que ya no subo videos de farming. Me quedé sin contenido, chicos. Es la sincera realidad mía. Me quedé sin contenido ya.
¿Qué subo? ¿Qué puedo hacer? Lo que estoy haciendo ahorita lo he hecho en un 77% de las veces de los gameplays. Arar. Ya no tengo que subir, chicos. Muchos me dicen, Eder, pero haz cosechando silo, haciendo un silo. Ya lo he hecho todo, chicos. Esa es la razón por la que ya no subo gameplays, ¿vale? Porque ya no hay contenido. Oye, más de 150 videos, yo creo que exprimimos el mínimo jugo del juego, chicos. Así que, por si se lo preguntan, por ese motivo es que ya no subo contenido. Que muchas veces he tratado de volver al juego, eso sí que es verdad. Pero simplemente fracaso, me aburro. Yo mismo personalmente ya me aburro del juego, chicos. Y eso es algo que a mí no me gusta, porque cuando yo quiero hacer un gameplay, yo me quiero disfrutar el juego al máximo. Que se note en mi semblante, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, que estoy emocionado jugando el juego. Si voy a estar aburrido, si voy a estar con pereza de hablar o lo que sea, mejor no hago un gameplay y ya está. Y entonces por eso es que ya no subo gameplay, porque ya me aburre jugar el juego. Y es natural, porque cualquier veterano del juego que lo jugó desde 2019 cuando salió el juego, pues ya debe de estar un poquito cansado de lo mismo. Y ahora vamos entrando a una segunda pregunta que siempre me hacen. O bueno, una recomendación que siempre me hacen. Y es que me dicen que suba mods, que suba hacks del juego. Y no lo hago, chicos, por una simple y sencilla razón. Y es que, pues a ver, una vez lo intenté. De hecho, pagué para que me desarrollaran o me hicieran un juego personalizado con los mods que yo quisiera y todas estas cosas. Pero simplemente pues no salió del todo bien como yo esperaba. Porque había muchas herramientas que era imposible ponerlas a funcionar. Había muchos sistemas que fallaban, muchas cosas. Y es común porque a la final es un APK hackeado que siempre va a dar problemas. Siempre, siempre. El que me diga a mí que un videojuego hackeado le va de maravillas, está mintiendo, hombre, está mintiendo. Y por eso es que no me gusta, chicos, porque a la final siento que si utilizaba una cosechadora y no tenía sentido de funcionar, pues eso ya me mosqueaba un poquito y me desanimaba. Entonces, por ese motivo es que yo no traigo hacks del juego. Que lo he intentado muchas veces, no significa que no. Yo creo que yo he sido de las personas que ha probado el 90% de los videos con APKs de este juego. Sí, he probado tanto mapas, vehículos y un montonazo de cosas, chicos, para ver si revivía yo la serie en el canal y le daba nuevo contenido. Pero a la final no me gustaba porque primero que los mapas que hacían pues no tenían la misma calidad. O sea, esta calidad gráfica no la tenían. Podías poner el videojuego en muy alta calidad y simplemente los mapas es que no estaban hechos para el juego y ya está. Es algo súper, ultra, mega comprimido para meterlo en un videojuego móvil a la fuerza y no salía bien. Estaba mal siempre. De igual forma pasaba con los vehículos. Aunque en los vehículos sí que debo decir que habían muchos que se veían en una resolución demasiado ultra. Y eso me gustaba. Por eso es que mandé a hacer una APK personalizada. Porque los vehículos sí que se veían bien. Pero bueno, todo esto también fracasó y a la final pues como ya te dije no me gustó, me aburrí y acabé pues un poquito cabreado porque las cosas o el APK que había pagado pues no salió como yo esperaba. Bien, ahora pasamos a un siguiente punto. ¿Qué ha pasado con el juego? ¿Ya no se va a actualizar? ¿Va a seguir actualizándose? ¿Qué va a pasar? Pues chicos, la verdad es que a sol de hoy le he preguntado, le he enviado unos cuantos mensajes a los desarrolladores y la verdad es que no hay respuesta. La última respuesta que yo obtuve fue en septiembre, sí, como a inicios de octubre, antes de la última actualización que fue el 5 de octubre del 2022 a la versión 0.83. Antes de esa actualización yo le pregunté a los desarrolladores qué iba a pasar con el juego. Y simplemente pues me dijeron que tendrían algo en poco tiempo, ¿vale? Y pues fue una actualización simplemente para corregir errores y para agregar algunas
algunas alertas en el juego y ya está. No fue nada más. No obtuvimos DLCs. Para el que no lo sepa, cuando digo DLCs me refiero a nueva maquinaria, nuevos equipos y nuevas herramientas. Entonces pues hasta el sol de hoy el videojuego no ha recibido ninguna actualización. Ya no responden mensajes. Antes los desarrolladores, muy amablemente, el servicio técnico me contestaba cada que yo tenía un problema. Yo he tenido muchos problemas con el juego, creo que todos. Y a mí me daban respuesta, no sé ustedes cuando se comunicaban con soporte técnico si les daban respuesta, a mí sí. Entonces ya a sol de hoy no. Yo envío un mensaje, un mail a los desarrolladores y nada. Me deja más en visto que mi ex. Sí. Y chicos, la verdad es que yo creo que ya no se va a actualizar el juego. No creo, la verdad. ¿Por qué? A ver, primero que todo, este es el videojuego más exitoso de farming que hay en celulares. El más exitoso. No, es este. El más exitoso es este. Pero exitoso fuera de la Play Store. Sí. En la Play Store solamente tiene 500.000 descargas, chicos. Un videojuego de 2019 y que todo el mundo que tiene un celular lo conoce, es un poquito muy raro que solamente tenga 500.000 descargas en la Play Store. Esto tiene una respuesta. Todos hemos jugado Farming Simulator 20. Niégamelo. Alguien por ahí en los comentarios que me lo niegue, que no lo ha probado. Pero lo ha probado fuera de la Play Store, es decir, con APK hackeadas. Ese es el detalle. Entonces, en videojuegos móviles que son desarrollados por empresas de PC, que crean videojuegos para PC, siempre acaban abandonándolos. Eso es una triste realidad. Por ejemplo, ModRunner. A ModRunner le metieron algunos DLCs y a la final Epic Games lo abandonó. Lo murió, lo mató. ¿Por qué? Porque el videojuego era muy jugado, pero fuera de la Play Store. Entonces los desarrolladores, al no ver ese apoyo, pues oye, ¿para qué le vas a invertir recursos para pagarle a empleados que te desarrollen cosas si al final no vas a tener ganancias? Porque cada que salió una actualización de Farming Simulator 20, de inmediato venían los canales de YouTube, véngale, el APK, ahí está. Y listo. Eso es un problema que YouTube debería corregir algún día, ojalá este año lo haga, que es evitar que sigan subiendo APK hackeadas de aplicaciones. Eso deberían hacerlo, deberían corregirlo. Porque al final los desarrolladores siempre acaban abandonando juegos, siempre. Tarde o temprano terminan abandonándolo. Y Farming Simulator 20 sobrevivió bastante, la verdad, hay que decirlo. Sobrevivió muchísimo tiempo con estas descargas lamentables, la verdad. No llegó ni siquiera al millón, a pesar de que es un videojuego que muchísimas personas conocen y lo han jugado toda la vida. Pero bueno, chicos, esto es una triste realidad que no va a cambiar. Yo no la voy a cambiar, ustedes tampoco, nadie la va a cambiar, excepto Don YouTube. Don YouTube, donde meta la mano dura con estas cosas de APK hackeadas, ahí sí que creo que los desarrolladores de PC se enfocarían o se animarían a crear videojuegos en versiones móviles. Yo creo que ahí sí. Pero de momento no creo, la verdad. No creo, y si llega a actualizarse otra vez este juego, pues creo que tendría que ser algo demasiado épico para que alguien se lo quiera comprar o alguien se anime a comprarlo de forma original. Entonces, chicos, eso es el motivo por el cual creo que ya no se va a actualizar y que ya no se actualiza también. Entonces, también pienso que puede que sí, pero hay no sé, algo me dice a mí que hay un 60% de probabilidades de que no vaya a salir un Farming Simulator 23 para celulares. ¿Y por qué lo digo? Porque normalmente los farming de móviles se anuncian en diciembre del año previo. Sí. Este fue el último que anunciaron y fue en el 2019. Y se llamó Farming Simulator 20, ¿vale? Entonces,
Pues no sé, a mí ya vamos para febrero ahorita, dentro de unos días, y creo que no hay ni rastros ni señales. Estuve investigando en foros, me metí a los podcasts a ver si decían algo, me metí a grupos de Facebook, me metí al Twitter a ver si en algunas respuestas o algo daban alguna pista. Nada, señores, no hay nada. No hay señales de que Giant Software se anime a crear o haya dado pistas, disculpas, de que vayan a crear un nuevo juego para celulares. En YouTube sí se especula muchísimo. No, los canales de YouTube sí que especulan mucho. ¿Cuándo sale el Farming 2023? ¿Cuándo sale el nuevo Farming? Habrá un nuevo Farming. Ahí sí especulan mucho. Pero cuando sale un nuevo juego, véngale, que le monto el hack. Y ahí está. Entonces es una cosa un poquito ilógica, ¿no? O sea, ¿apoyas o no apoyas a los creadores? Yo como creador de contenido lo he dicho muchas veces. Yo dependo de los creadores de videojuegos para yo tener contenido. Para tener actualizaciones, que los videos de actualizaciones se van muy virales. Y dependo de los desarrolladores. Por eso es que ya yo aquí en este canal, desde que aprendí eso, dije nunca más, nunca más. Nunca más un juego hackeado. Porque dependo de los desarrolladores. Así que esa es una parte muy importante y que muchos creadores de contenido en YouTube no ven y no valoran. Ahora, chicos, vamos a tener un nuevo Farming en móviles. Eso sí que es cierto. Y se llama American Farming. Y ese videojuego va a estar llegando este año. Se esperaba en enero, pero no hay noticias todavía. No me han respondido nada. Entonces ese videojuego va a salir de paga. Eso fue lo último que se supo. Y la pregunta del millón es, ¿pasará lo mismo? ¿Cuántas veces actualizarán el juego ese hasta que los desarrolladores decidan abandonar el proyecto y lanzarse hacia PC? ¿Por qué lo digo? Porque los desarrolladores dijeron, los de Squid Build dijeron que les encantaría meter más gráficos y hacer una versión de PC del videojuego. Y esto no es mentira, tú lo puedes investigar, ¿eh? Entonces, cuando ellos descubran de que en Android hay el montonazo de hacks y se dan cuenta de que su videojuego no va a triunfar en la tienda oficial, sino que va a triunfar en APKs y eso, ellos van a decidir irse hacia PC y meter más gráficos y meter más contenido y todas esas cosas, ¿vale? Porque se van a dar cuenta de que acá en móviles no va a ser rentable crear un videojuego. Y muchas personas pensarían, bueno, ¿para qué lo ponen de paga? Pero la triste realidad, chicos, es que meter un videojuego o crear un videojuego de farming es muy complicado. No cualquiera lo hace. ¿Por qué tú crees que en celulares abundan los juegos de camiones, conducción y todas estas cosas y no de agricultura? La respuesta es sencilla. Imagínate meter todos estos sistemas, crecimiento de semillas, muchísimos modelados de cultivos, muchísimos modelados de vehículos, un montonazo de sistemas, lluvia, estropeado de cultivos, muchísimos sistemas, animales, modelado de animales. Crear un farming creo que no es para principiantes, yo creo que es para verdaderos nerds de la tecnología e informática, chicos. Yo creo que sí, ¿eh? Y sinceramente, Giant Software hizo una joya, la verdad. En 2019 que se haya creado un videojuego de estas categorías con esta calidad gráfica, que a sol de hoy pocos o casi ningún videojuego de conducción móvil ha superado este nivel de gráficos con este nivel de modelado. Y esa es la verdad. A ver, ya tú me dirás, Eder Trocro Furopa, Eder, otro videojuego. Pero yo sinceramente te voy a decir que no. Es que simplemente bájate del camión y admira el modelado de estos vehículos. Mira el sistema de sucio. Ahorita en juegos de camiones estamos empezando a ver los sistemas de sucio. Pero para 2019 ya este juego lo tenía. Mira ese nivel de modelado interior de la máquina, de las piezas, de los tornillos, de los faros. Aquí hay modelado de la mínima tuerca hasta la llanta más gorda que pueda existir.
Es un modelado súper espectacular, y muy completo. De verdad, mira la parte trasera del tractor. O sea, son cosas que de verdad impresionan para un videojuego que salió en 2019. Y de igual forma la calidad de las texturas, mira. Por ejemplo, mira la calidad de la textura de esto. O sea, guapísimo, ¿no? Esto es un juego de 2019, cuando calidad gráfica en juegos de celulares era bastante escasa. El cielo, mira esas nubes. El ciclo de anoche aquí es hermosísimo. Hemos sacado un montonazo de fotos bellísimas que ahora es que estamos volviéndolas a ver en un juego y es Trucker of Europa 3. Pero antes este era el único juego donde salían fotos bonitas de los atardeceres y de los amaneceres. Igualmente de la lluvia. No, es que es brillante, chicos. Y todo ese trabajo no se ha valorado porque los creadores de contenido lo han hackeado como no tienen idea. Y ahora pues están extrañando actualización, están extrañando un nuevo juego de parte de Giant Software. Y si se llegan a pronunciar al respecto, creo que será con un nuevo videojuego pero de paga. ¿Volverá a ser de paga? Claro que sí, si es que lo vuelven a traer. Pero de momento pues ellos están bien ocupadísimos con el Farming Simulator 22. Uf, tienen el oro en sus manos. ¿Por qué? Porque ese videojuego es muy descargado, muy jugado, lo compran mucho, le meten muchísimo dinero porque vale la pena. Acá en móviles pues lastimosamente no supimos valorar una joyita que tuvimos y que ahora pues ha pasado ya mucho tiempo desde la última actualización. Y vimos en las actualizaciones últimas, vimos cómo fue decayendo el juego. Al principio las actualizaciones eran muy cargadas de contenido. Nuevos tractores, nuevos remolques, nuevas cosas. Y ya luego, 1 o 2 tractores, un equipo, una corrección de error y ya está. Y ya por último, simplemente nada. Fue decayendo el juego, así de sencillo, Que para sol de hoy, 2023, un videojuego como este le da la batalla a cualquiera de los que está saliendo. Uf, ¿cómo de que no? Creo que el único rival en gráficos es el TOE 3. Ni en gráficos, porque a ver, este tipo de árboles no lo tiene el Trucker of Europa 3. Este tipo de vegetación, mira esa paja, no la tiene el Trucker of Europa 3. Este tipo de arbusto no lo tiene el Trucker. Y lo comparo con el Trucker porque es el mejor videojuego gráfico ahorita en conducción. Pero claro, ya envejeció y abandonó. Igual forma el modelado de los árboles. El único juego que tiene un buen modelado de árboles hasta ahorita es el Parking Master, pero no supera a estos. En ningún motivo, chicos. Ni siquiera estos arbustos, mira. Son geniales. Es decir, acá tenemos una joyita, pero bueno, lastimosamente esta joyita ya murió, va a desaparecer, espero que no. Pero chicos, pues tenía ganas de hacer este video porque las preguntas eran muchas. Siempre, Eder, ¿cuándo vuelves a subir Farming? Pues lamentablemente ya no tengo contenido, chicos. Hacer lo mismo ya me hace sentir aburrido y me hace sentir un tonto porque estoy haciendo lo mismo que hice anteriormente. Volver a empezar otra partida desde cero es aburridísimo porque ya la he empezado como 10.000 veces. Y bueno, a la final te aburres, ¿no? A la final terminas aburriéndote. Modelado interior también sí que hay, mira. Uf. Yo soñaba con que algún día estas pantallitas cobraran vida. Pero bueno, se quedaron ahí en calcomanía de muy buena resolución, eso sí que sí. Así que chicos, ya voy terminando el video del día de hoy y simplemente les doy un consejo. Si queremos que desarrolladores de juegos de PC volteen a ver a Android para tener joyitas verdaderas, hay que apoyarlos. Hay que evitar hackear los juegos. Porque eso de verdad está destruyendo todo lo que nosotros conocemos como videojuegos de calidad. Yo esperaba que el Mode Runner lo actualizasen una vez más y le cambiasen el volante y todo lo demás. Pero, pues el videojuego Mode Runner fue violadísimo. Lo hackearon hasta por detrás. Y así los desarrolladores, ¿qué gana van a tener de crear contenido? Si ellos crean contenido para el juego, no van a obtener ganancias porque al final los youtubers van a ir a darle al hack. ¿Y qué obtienen los desarrolladores? El tiempo perdido y el dinero malgastado. Es todo.
Es una realidad que uno como adulto la ve, pero claro, un niño, tú no le puedes decir esto a un niño porque un niño pues no lo va a entender. Un niño, oye, vive de sus padres y no entiende cómo va la economía del mundo. Así que chicos, esto es lo que tenía que decirles. La verdad es una noticia lamentable. Ya yo no vuelvo a subir farming porque, pues como te dije, ya me aburre. Ya me aburre y no hay contenido. Ojalá algún día haya nuevo contenido, una nueva actualización. Y ojalá, chicos, hagan un nuevo juego. Ese sería mi mayor deseo. Y ojalá el nuevo American Farming que va a salir, que dentro de poco tendré noticias, sea apoyado, chicos, y que no sea desperdiciado como este juego, ¿vale? Así que chicos, despido el video del día de hoy, esperando como siempre que les haya gustado. En los comentarios leo todo lo que tienen que decir, ¿vale? Mira los reflejos de las luces. Mira, qué guapo. A ver, espérate. Mira. ¿Veis? Genial. Hasta la próxima, chicos. Chao. Bye, bye.